Bueno, mis hermanos queridos, continuemos esta mañana entonces con los principios hermenéuticos. Recuerden que venimos hablando de esto, ¿cierto? Que son necesarios para que podamos entender de aquí en adelante lo que vamos a tratar de la adoración en el nuevo pacto. Ahora, es bueno que nosotros precisemos que estos principios que usted y yo estamos hablando no solamente aplican para el tema de la adoración, que es lo que estamos tratando. Estos principios que hemos visto aplican para todo el entendimiento y comprensión de las Escrituras, porque son temas o son principios generales de interpretación. Pero bueno, estamos trabajando en el tema de la adoración y es bueno tenerlos en cuenta, porque nos da ese entendimiento. Hace una semana dijimos que para iniciar con la nueva dimensión de lo que es la adoración en el nuevo pacto, era necesario ver la relación que se tiene entre el antiguo y el nuevo pacto. Y esto de 4 maneras. Hace una semana vimos 2. La primera es que la relación que hay en qué, a través de qué, del progreso histórico, ¿cierto? Y la segunda fue por medio de qué, de las promesas y cumplimiento. Muy bien. Para esta mañana vamos a ver una tercera relación. Y es la relación tipológica. La relación tipológica. Esa es la tercera relación que vamos a ver. Recuerden que esta escuela, estas enseñanzas particularmente son más bien técnicas, pero son necesarias para nuestro entendimiento. Entonces, cuando hablamos de esta relación tipológica, tiene que ver con lo que hablamos nosotros de tipo y antitipo. Esa es la relación tipológica, para poder entender la conexión y la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué hablamos de tipo y antitipo? Bueno, porque las mismas Escrituras nos dan a nosotros la idea, o nos muestra a nosotros, por ejemplo, en el libro de Hebreos, nos muestra y nos habla de símbolos, ¿cierto? Las cuales son símbolo. Nos dice la Escritura en Hebreos. Así que estamos hablando de ese símbolo, de esa sombra o de ese tipo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de esta relación tipológica, cuando hablamos de esta relación, debemos entender lo siguiente cuando hablamos de la relación tipológica. Y lo primero que nosotros debemos entender es que el tipo prácticamente viene, o en su gran mayoría, viene del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y cuando hablamos del tipo, es una persona, es un evento o es una institución del Antiguo Testamento que prefigura o que representa algo del futuro. Es decir, algo que en el Antiguo Testamento se muestra de una manera en una persona, en un evento, una institución, pero que se representa algo a futuro, que es mucho más grande, que es mucho más elevado y que es mucho más completo. Eso estamos hablando cuando hablamos del tipo. ¿Listo? Pero también es necesario precisar que los tipos, cuando hablamos de esas personas, de esos eventos o de esas instituciones que son tipos, no son situaciones imaginarias. No son cosas o personas imaginarias. ¿Y por qué es importante decirles esto, hermanos? Es importante decirlo debido a la cantidad de interpretaciones falsas que tenemos el día de hoy en la religión. Por eso quiero decirles eso. Hay personas que hablan de que Cristo es el segundo Adán. Y claro, la Biblia lo dice, pero dicen que Adán no fue un personaje histórico. Entonces, ¿con qué quedamos? ¿Con qué quedamos? Con nada. Que la Biblia es mentiras. Por eso les lo digo, porque hay mucho de la religión que habla y que tiene ese pensamiento. Así que lo que quiero decirles es que el tipo, y cuando estoy hablando de tipo, ¿qué estamos pensando? Cuando estamos hablando de tipo, ¿de qué estamos hablando? Personas, eventos o instituciones, ¿cierto? Del Antiguo Testamento que representan o prefiguran algo hacia el futuro. Entonces, cuando les hablo del tipo, estamos hablando de que el tipo sí está enraizado ¿en qué? En la historia. ¿Y apuntada hacia qué? Hacia el futuro.
Ahí sí tenemos razón, ¿cierto? El tipo está enraizado en la historia, es una realidad que apunta ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Por tanto, el tipo nos sirve como una semejanza, nos sirve como una prefiguración real de algunos puntos, hermanos, con las verdades del nuevo pacto. Ya les voy a explicar esto. El tipo es una representación. Y esto nos debe llevar a saber entonces que si el tipo era una persona, un evento, una institución que prefiguraba, tenemos que saber que el tipo no nos transmite todo o el todo con exactitud de la realidad del nuevo pacto. No lo puede hacer. Porque es una persona, es un evento o es una institución del antiguo pacto que prefigura. ¿Qué es lo que hace el tipo? Lo que hace es que nos revela algunos puntos de semejanza con aquello que representa. Es decir, nunca se puede llevar o tener un tipo y decir que ese tipo con exactitud nos representa todo. No podemos decirlo. El tipo lo que hace es guardar cierta relación. Esto que les estoy hablando, como les digo, esto es técnico. Ya les voy a dar el ejemplo para que ustedes me lo entiendan mejor. Así que no podemos caer en errores al tomar un tipo. No podemos caer en errores. Bien sea de Cristo, bien sea de la iglesia o del reino de Dios, porque son tipos. En el Antiguo Testamento vemos tipos de Cristo, de la iglesia o del reino de Dios. Y entonces cuando tomamos un tipo, entonces lo que hacemos es buscar todas las cosas y que ese tipo nos dé el todo en cuanto a semejanzas. No podemos encontrarlo. Porque al final eso nos va a llevar a desviarnos del propósito que tiene realmente un tipo en las Escrituras. ¿Y por qué no podemos encontrarle? ¿Por qué no podemos encontrarle todo a un tipo con relación a lo que está prefigurando? ¿Por qué no podemos encontrarle? Porque como les dije, el antitipo es la realidad ¿qué? Mayor, más grande. Por lo tanto, si el antitipo es la realidad mayor y más grande, ¿el tipo es qué? Más pequeño. Entonces, si es más pequeño, pues no voy a poder encontrarle todo. ¿Ven? O sea, el tipo siempre será menor que el antitipo, porque el tipo es simplemente una persona, un evento, una institución que representa o prefigura algo del futuro que se iba a cumplir completamente en el antitipo. Así que el antitipo es mucho más grande. Pero, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Por ejemplo, ¿por qué les digo que no podemos tomar el tipo como algo que nos puede representar el todo? ¿Por qué razón? Miren, si usted y yo nos embarcamos en cada detalle, esto no va a poder ser, no vamos a tener éxito al poder compararlo. Pensemos en una semejanza con Cristo. Pensemos en un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo, ¿sí? ¿Cierto? Si usted y yo buscamos en Moisés cada detalle para compararlo con Cristo, ¿tendremos éxito? No tendremos éxito, porque ¿cómo llegaríamos nosotros a explicar la desobediencia de Moisés? ¿Cómo la explicaríamos? Si en Cristo no se encontró ninguna desobediencia. La desobediencia de Moisés no le permitió entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Cómo entonces comparar eso con Cristo? ¿Cómo podremos hacerlo? Cuando nunca desobedeció al Padre. Y si tenemos entrada a la tierra prometida, ¿es por quién? Es por Cristo. Entonces, ¿me están entendiendo? O sea, no podemos coger al tipo y entonces empezar a mirar cómo es que entonces Moisés, en lo que habló, en cómo caminó, en cómo se vistió, en cómo todas esas cosas, cómo lo llevan a compararlo con el tipo, con el antitipo. No se puede. No se puede, nos desvía exactamente del propósito. Pero lo que sí podemos darnos cuenta y lo que sí tenemos es que en Moisés sí tenemos algunos puntos de semejanza. Sí tenemos algunos puntos de referencia con Cristo. Eso sí lo podemos ver en Moisés. Por eso es que es un tipo de Cristo. ¿Qué podemos ver en Moisés? Por ejemplo, que Moisés fue el que Dios levantó como libertador de su pueblo para sacarlo ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Eso sí podemos verlo. En Moisés como tipo ¿de quién? De Cristo. Asimismo, entonces tenemos que los tipos de Cristo como Adán, como David, como Jonás, eran similares a Cristo. ¿En todo? No, solamente en algunas cosas. Eso es lo que hace el tipo. Nos da semejanzas, referencias, no en todo, sino en algunos puntos. Eso es lo que hace la relación tipológica. ¿Qué hace la relación tipológica? Reconocer esas semejanzas
esas semejanzas que están entre el tipo y el antitipo. Eso es lo que quiero decirles. Esa es la relación que nosotros tenemos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque, como bien sabemos, Dios es el creador y el sustentador de la historia. Y si Dios es el creador y sustentador de la historia, a Dios le plació crear un hombre, crear un evento o crear una institución y someterlas a ciertas situaciones que Él mismo encauzó, que Él mismo ordenó para que ellas representaran una realidad en el futuro, en el nuevo pacto. Eso fue lo que Dios quiso hacer. Él quiso crear a Moisés, llevarlo a todas las situaciones que Moisés vivió, llevarlo a ser el libertador de ese pueblo para que más adelante se pudiera prefigurar como ¿quién? Como un tipo de Cristo. Eso fue lo que Dios quiso hacer. Así que, ¿por qué razón? Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón en el tipo no podremos encontrar todo del antitipo? ¿Por qué razón? Porque solamente es la semejanza. ¿Por qué? Porque el tipo siempre será más pequeño que el antitipo. ¿Cierto? Y en esto podemos nosotros podemos hacer una aplicación para nosotros en este momento, hermanos, según lo que estamos hablando. Porque estamos hablando ¿de qué? De la adoración. Estamos hablando de la adoración, ¿no? Entonces pensemos entonces, si el tipo viene del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el tipo, y entonces el tipo es ¿qué? Es menor que el antitipo. Teniendo en cuenta eso, si el tipo viene del Antiguo Pacto y es menor que el antitipo, y el Antiguo Pacto, que es el tipo, tuvo una adoración solemne, tuvo una adoración tan elaborada, tuvo una adoración tan regulada, ¿cómo puede entonces ser, y pregúntese mi querido hermano, cómo puede ser entonces que hoy, en el antitipo, en lo que es más alto, en lo que es más completo, haya una adoración tan liviana, tan irreverente y tan irrespetuosa? Apliquemos las cosas. Si la revelación de Dios ha ido en crecimiento, ¿qué se espera? Se espera entonces una mayor y mejor ¿qué? Respuesta de los adoradores. ¿Ven por qué tiene entonces razón lo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana? Mujer, créeme, que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque ¿qué es lo que busca Dios? ¿Adoradores en qué? En espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Por eso, hermano, hoy lo que hablábamos en Salmos 16. Oh alma, dijiste al Señor, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Si no viene del alma, si no es de corazón, no hay adoración. Por eso es que es muchísimo más alto, porque no se trata simplemente de hacer. Se trata de lo que viene desde adentro, de lo que estamos ofreciendo. Es bueno aplicar esto, hermanos, porque es lo que tenemos. Así pues, después de esta aplicación, no olvidemos que la Biblia nos dice que ahora en el nuevo pacto, volvamos otra vez al tema, haciendo la relación, tipo y antitipo, la Biblia nos enseña que en el nuevo pacto usted y yo tenemos un nuevo y mejor Adán, un nuevo y mejor Moisés, un nuevo y mejor David, un nuevo y mejor sacerdote, un nuevo y mejor sacrificio, un nuevo y mejor pacto. Todo en el nuevo pacto es ¿qué? Mejor. Por lo tanto, ¿qué se exige de usted y de mí? ¿Una qué? Una más alta adoración. Y por eso se necesitan verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Quiero darles otro ejemplo de la relación tipológica para que usted me entienda lo que estamos hablando. Ya no lo voy a hacer en una persona, sino que lo voy a hacer en un evento. Y es el evento de la circuncisión. Y este hecho, aunque ya no se practique el día de hoy de manera física en este momento, no deja de aplicar y tiene su equivalencia para el nuevo pacto. Si la circuncisión es el tipo, entonces, ¿cuál será el antitipo de la circuncisión? ¿Cuál será el antitipo de la circuncisión? ¿Ah? Bueno, si hablamos de la circuncisión,
del antiguo pacto, que es el tipo, el antitipo en el nuevo pacto es la regeneración. Es la regeneración, ese es el antitipo en el nuevo pacto. Y voy a decirles por qué razón. Porque en el antiguo pacto se circuncidaba el prepucio. Y esto tenía la intención a futuro de que en el nuevo pacto se circuncidara la impureza del corazón. Impureza del corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Deuteronomio 10, 16 dice lo siguiente. Mire lo que el Señor le decía al pueblo desde el Antiguo Testamento. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que una persona, se supone que una persona sin circuncisión, ¿cómo estaba? Endurecida. No podía acercarse a Dios, no podía amar a Dios, no podía obedecer a Dios, no se deleitaba en Dios. ¿Por qué? Porque estaba ¿cómo? Endurecida y corrompida. Así que la circuncisión externa apuntaba a una realidad espiritual e interna que solo Dios podría realizar y que prometió realizar. ¿Cómo se circuncida usted el prepucio de su corazón? Dígame. ¿Cómo lo hace? Físicamente sí se puede hacer, que era lo que hacían en el antiguo pacto. ¿Recuerdan? Pero esto era solamente para los hombres. Pero en el nuevo pacto no solamente son hombres, hay mujeres también. Y el Señor está hablando de corten el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón. ¿Cómo se hace eso? Es imposible para el hombre. Por eso Dios dijo que lo iba a hacer y prometió hacerlo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia mire la razón, mire para qué se circuncide el corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que una persona sin circuncidar está como muerta, endurecida en su corazón, no puede amar al Señor y no es porque no tiene vida. Así que para nosotros la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es tipológica. Ya vimos entonces que la circuncisión tiene una aplicación en el nuevo pacto y es que circuncidar nuestro corazón, circuncidar esa dureza, circuncidar, hermano, esa corrupción que teníamos y darnos ¿qué? Nueva vida. Es la regeneración. Es la regeneración de parte del Señor. Así que el tipo es la circuncisión y el antitipo es ¿qué? La regeneración. Otro ejemplo voy a ofrecerles y ahora bajo otro aspecto. Ya lo dijimos bajo una persona, bajo un evento, y ahora quiero decirles Israel. Israel. Dentro de mucho de la hermenéutica actual, mucho de esa interpretación actual de las Escrituras, Israel era y sigue siendo considerado el pueblo de Dios. Israel. Y por eso es que hoy, en medio de tanta religión cristiana, se habla de la guerra que está viviendo hoy Israel contra Palestina, en esa guerra que se está hablando, y cristianos diciendo, no podemos matar la salvación. Y yo digo, ¿qué? No se puede matar la salvación, o sea que la salvación viene ¿de dónde? ¿Ah? ¿De Israel? ¿De un pueblo que se está corrompido hasta los tuétanos? ¿Donde el mayor homosexualismo que hay está en Israel? Entonces, ven hermanos que hoy en la religión actual y en la hermenéutica actual, la gente considera que Israel es el pueblo ¿qué? De Dios. Ahora, si uno sabe explicar ese pueblo de Dios y lo sabe explicar desde atrás y todo hacia adelante, pues uno puede darle respuesta y decir, listo, está bien. Pero para nosotros, bajo todo el consejo de las Escrituras, las palabras deben ser más cuidadosas y precisas. Nosotros no decimos Israel es el pueblo de Dios, porque bajo la relación que nosotros estamos viendo en este momento y lo que entendemos de las Escrituras y después de haber entendido los pactos, lo correcto al hablar de Israel es considerar a Israel como el pueblo típico de Dios.
Yo creo que yo espero que ustedes no desconecten lo que estamos hablando. Estamos hablando de una relación ¿qué? ¿La relación qué? Tipológica. Por lo tanto, estamos hablando de que Israel es el pueblo ¿qué? Típico. Porque Israel es el ¿qué? El tipo. Israel es el tipo. Si esto es cierto, entonces, ¿qué era y cuál era la función? ¿Qué era lo que estaba prefigurando? ¿Qué era lo que Israel estaba representando hacia el nuevo pacto? ¿Qué era lo que representaba? La iglesia, que es el pueblo escogido de Dios, exactamente. Así que el pueblo de Israel allí, en el antiguo pacto, lo que estaba representando y prefigurando al nuevo pacto, porque recuerden que siempre apunta hacia qué, hacia el futuro. ¿Qué era lo que representaba Israel? La iglesia. Y la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Con esto dicho, tenemos que decir que lo que fue hecho entonces en el antiguo pacto, en cuanto a las leyes ceremoniales, todo esto fue ¿qué? Tipológico, tipológico. Y que para esto tenemos entonces el libro de Hebreos, que nos habla de que eran sombras que habrían de venir como cumplimiento perfecto hasta el momento de reformar todas las cosas. Así que hemos visto que Moisés es un tipo de ¿qué? De Cristo. La circuncisión es un tipo de ¿qué? ¿De qué? La regeneración. De la regeneración, de un evento, de una obra de parte de Dios en la salvación. Y Israel es el tipo de ¿qué? De la iglesia, que es el pueblo escogido de Dios. Pero para que haya más claridad, quiero anexar otro ejemplo, para que nos quede más claro, para entender correctamente esta relación entre los pactos, como tipológica. Ahora quiero hablarles de un lugar, y el lugar es el templo. Veníamos hablando de tabernáculo, templo, ¿recuerdan? De eso vinimos hablando. En el antiguo pacto, el templo era el lugar nacional de adoración religiosa. ¿Sí recuerdan, cierto? Se los dije, eso lo hablamos acá. Entonces, Israel, que era o es una nación real, ¿sí ven que no son cosas imaginarias? Es una nación real, tenía un lugar real en el cual se adoraba a Dios. ¿Cuál era ese lugar? ¿Cuál lugar? El templo, ¿en dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Ahora, pensemos, vamos a ir haciendo memoria, vamos a ir conectando todo lo que estamos haciendo. Israel típicamente representa ¿a quién? A la iglesia. Y el templo, ¿el lugar de qué? De adoración. ¿Eso es una realidad? No. Entonces, ¿cuál será el lugar de adoración hoy bajo el nuevo pacto? Si Israel tipifica la iglesia y el templo tipifica de cierta manera la adoración, el lugar de adoración, ¿dónde hoy tenemos el lugar de adoración bajo el nuevo pacto? En nuestras vidas. En nuestras vidas. Esta gente se quiere mucho. Esta gente se quiere mucho. ¿Cuál es el lugar de adoración bajo el nuevo pacto? Solo uno. La iglesia reunida en Cristo Jesús. La iglesia reunida, ¿cómo? En Cristo Jesús. Ese es el lugar de adoración hoy bajo el nuevo pacto. ¿Por qué estamos hoy adorando al Señor? ¿Por qué hoy? Porque la iglesia está reunida en nombre de ¿quién? Del Señor. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es el lugar donde Dios, bajo el nuevo pacto, estableció su lugar de habitación? El tabernáculo y el templo eran el lugar de ¿qué? De habitación de Dios, el que Dios había escogido para morar ahí, ¿cierto? ¿Sí? Por eso era que era el lugar de adoración, porque Dios estaba ahí, moraba ahí. ¿Dónde escogió Dios poner su nombre hoy en el nuevo pacto? ¿Dónde? En su iglesia. ¿Dónde mora Dios? En su iglesia. Por lo tanto, cuando su iglesia se reúne, entonces estamos hablando de ¿qué? De que la iglesia es el lugar de ¿qué? De adoración bajo el nuevo pacto. Así que el tipo es templo. El antitipo es ¿qué? La iglesia reunida.
Hace una semana vimos en Juan 4 que el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora sería ¿en dónde? En la reunión de los santos, que es la iglesia, y que usted y yo encontramos eso en Mateo 18. Donde si dos o más están reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí estoy, ¿qué? Yo. ¿En medio de qué? De ellos. Así que mis hermanos, quiero que presten atención. Préstenme atención con lo que hasta ahorita han entendido, con las conexiones que hemos llevado. Usted y yo hoy estamos ¿en dónde? ¿En el qué? En el nuevo pacto, exactamente. Tenga en cuenta esto para que de cierta manera usted y yo apliquemos esto también. El templo entonces también estaba constituido para tipificar ¿qué? La iglesia. Lo acabamos de ver. Y recordemos cuál fue la promesa de Dios en el antiguo pacto en Ageo capítulo 2 versículo 9. Ageo capítulo 2 versículo 9 trae una promesa del Señor y dice lo siguiente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted hoy está en dónde? ¿Parado en dónde? En el nuevo pacto. ¿El templo constituía qué? ¿Qué? La adoración de la iglesia del nuevo pacto, ¿cierto? Y Dios prometió en Ageo capítulo 2 versículo 9 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es lo que el Señor dice. Présteme atención. Aquí estamos partiendo de que la casa de la cual se está hablando, de la cual va a haber una gloria mayor, ¿de cuál casa se está hablando? Del templo que construyó Salomón. De eso se está hablando. Un templo lleno de ¿qué? De majestad por la manera y con lo que fue construido. Esta postrera, esta gloria postrera, ¿esa postrera es cuál? La final, la que sigue, no se cumplió en Jerusalén con la reconstrucción del templo. Recuerden que el templo de Salomón fue ¿qué? Destruido. ¿Y qué pasó otra vez en ese retorno del pueblo? ¿Qué pasó? En Nehemías, en Esdras, ¿a qué volvió el pueblo? A reconstruir el templo. ¿Y qué pasó cuando ellos empezaron a reconstruir el templo? Ellos se entristecieron. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos estaban reconstruyendo ese templo, ellos no vieron que la gloria fuera mayor. ¿Por qué no vieron que la gloria fuera mayor? Porque ya no construían con los mismos elementos que construyó Salomón. ¿Otra vez de qué? Solamente de ojo, solamente de vista. Ellos se entristecieron porque dijeron, pero este templo no tiene una gloria mayor que la de Salomón. Porque este tal vez no tiene tanto oro, tantas cosas, tantas piedras preciosas como la que tuvo Salomón. Así que ellos de cierta manera, por sus ojos naturales, se entristecieron, no veían que fuera una gloria mayor. Pero lo que ellos no sabían es que esa gloria estaba destinada ¿para dónde? Para el futuro. Recuerden, futuro, tipo y antitipo, esa relación, no nos estamos saliendo de ahí. Yo no les estoy hablando de otra cosa. ¿Les estoy hablando de qué? Tipo y antitipo. Lo que ellos no sabían cuando estaban reconstruyendo a la luz de la promesa de Dios es que esa gloria postrera estaba apuntando ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Entonces, ¿dónde se cumpliría esa profecía hecha por Ageo? ¿Cuál sería ese templo con mayor gloria que el hecho en Jerusalén? ¿Dónde? La iglesia del nuevo pacto. Esa iglesia del nuevo pacto que Efesios capítulo 1 maravillosamente nos describe diciendo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que el todo lo llena en todo. Hermanos, son palabras que yo no alcanzo a comprender, pero que maravillosas son, mucho más que lo que mi pensamiento puede llegar a alcanzar a entender. Así que, hermano, piense una vez más. Por eso le decía, présteme atención a lo que le estoy diciendo. ¿No le parece maravilloso que es en la iglesia del Señor que hay una mayor gloria?
una mayor que utensilios de oro y de plata. Y Cristo, el deseado de las naciones, la gloria es mayor porque es Cristo, el deseado de las naciones, el que está haciendo habitación en medio de su pueblo. Nosotros estamos hoy en el mayor templo, la iglesia del nuevo pacto. ¿Y no merece eso gloria y alabanza a Dios? ¿No merece eso un respeto, un sentido de responsabilidad y amor por lo que Dios nos regaló en Cristo Jesús? Hermano, la profecía de Ageo se cumplió aquí, en la iglesia del Señor en el nuevo pacto, no en Jerusalén. Porque es en la iglesia en la que se encuentran los verdaderos adoradores. Esos que, como la samaritana dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Exacto, esa mujer tiene el punto. Cristo vino para ser Dios habitando en medio de su pueblo, enseñándonos todas las cosas, hermanos. Y eso es lo maravilloso. Y yo espero, hermano, que de verdad el Señor le conceda a usted maravillarse con eso. Porque si usted no se maravilla con esto, usted no se maravilla con nada. Y su alma no vino a decir, no hay bien para mí fuera de ti. Por último, mis hermanos, la siguiente manera en que tenemos una relación entre los dos pactos es cristológica o de arquetipo. Cristológica o de arquetipo. Y no se preocupe por la palabra, no se distraiga con la palabra que le acabo de hablar. Por favor. Lo que le quiero decir, y cuando nuestros hermanos estudiosos del tema usaron esta palabra de arquetipo, es que usted y yo tenemos una relación. Recuerde que venimos de una relación ¿qué? Tipológica, exactamente. Venimos de una relación típica que nos lleva de una sombra a una ¿qué? A una realidad. Eso lo acabamos de ver, ¿no? Sí. Sin embargo, la Escritura también nos muestra que más que la realidad, se tiene un modelo mayor, se tiene un modelo máximo, completamente consumado. Eso no es fácil realmente de observar. Eso realmente no es fácil de observar. Pero es una realidad de que así se relacionan los dos pactos. Miren, hermanos, nuestros hermanos de verdad que tuvieron que pasar mucho tiempo en las Escrituras, humillados delante del Señor para poder ver lo que nuestros ojos todavía ciegos. Entonces, usted y yo somos muy miopes, esa es la verdad. Usted y yo somos muy miopes, porque ellos vieron lo que usted y yo fácilmente no vemos. Si no es porque ellos nos lo dejaron, tal vez no lo veríamos. Hay muchas cosas que en el tipo se representan, por ejemplo, en Cristo. ¿Cierto? Hay cosas que en el tipo se representan en Cristo como el cumplimiento. Pero resulta que hay un modelo mayor que también se cumple en Cristo. El tipo se cumple en Cristo, pero el arquetipo, que es lo mayor, que es lo máximo, también apunta ¿hacia dónde? Hacia Cristo. El ejemplo que quiero darles es el siguiente. Voy a darles un ejemplo. Usted y yo tenemos el tabernáculo, ¿recuerdan? Era esa tienda que se levantaba y se ponía donde Dios decía. Era una tienda movible, donde Dios habitaba. Luego pasamos del tabernáculo ¿a dónde? Al templo, que ya era un lugar ¿qué? Construido, fijo. Y ellas vinieron a hacer un tipo de ¿qué? ¿Un tipo de qué? De la iglesia del Señor reunida ¿en quién? En Cristo. Ahora, la iglesia es el templo del nuevo pacto. Porque todo lo que se hacía antes en el templo es lo que se hace ahora ¿en dónde? En la iglesia. Una adoración al Señor. Y dijimos que según Efesios capítulo 1, la iglesia es la plenitud ¿de quién? La plenitud de Dios. Es la plenitud de Dios, es la plenitud de Cristo. Que es donde Él ha hecho ¿qué? Su habitación especial. ¿Dónde? En la iglesia. Con todo esto, si usted y yo vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, Apocalipsis 21, 3, dice la Escritura lo siguiente. Apocalipsis 21, 3 dice lo siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía, mire, ¿dónde es eso? En el cielo.
donde ya todo está, ¿qué? Completa y perfectamente, ¿qué? Consumado, ¿sí? Oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que estamos hablando de que el tabernáculo apunta ¿hacia dónde? Hacia la iglesia del nuevo pacto, ¿cierto? Y en la iglesia del nuevo pacto está ¿quién? Dios, que hizo su habitación especial. Allí está la plenitud de Dios, pero resulta que falta algo. Que Apocalipsis nos dice que ¿qué? Que he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Así que estamos viendo una cosa. Cristo también aquí, Cristo en lo que nos dice Apocalipsis, Cristo es el templo y es el tabernáculo. Cristo es el templo y es el tabernáculo. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. El templo representa ¿a quién? La iglesia del nuevo pacto. Fue lo que acabamos de ver. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Eso es lo que acabamos de ver. Así que el tipo es el templo. El antitipo es ¿qué? La iglesia reunida. Pero resulta que el Señor dice que en la iglesia está ¿qué? La plenitud de Dios. Según lo que vimos en Efesios capítulo 1, está la plenitud de Dios. Y Apocalipsis nos dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, he aquí a Cristo. ¿Con quién? Con los hombres. Entonces, ¿Cristo es qué? El tabernáculo. ¿Ve? Cristo ya es el final, la consumación perfecta, completa y más elevada de lo que es el templo, de lo que es el tabernáculo. ¿En dónde? Allá en el cielo. Así que tenemos que el tipo es el templo, el antitipo es la iglesia, y el arquetipo, que es el modelo máximo, ¿es quién? Cristo. Porque la plenitud de Dios habita ¿en quién? ¿En dónde habita la plenitud de Dios? ¿En dónde? ¿Qué dice la Escritura? En Colosenses. ¿Que Dios es quién? ¿Que Cristo es quién? La plenitud de la deidad. ¿Dónde está la plenitud de la deidad? En Cristo. Por lo tanto, hermanos, como la plenitud de Dios habita en Cristo, entonces Cristo es el cumplimiento máximo de ese tabernáculo. Porque aquí el tabernáculo de Dios habitando ¿en qué? ¿En medio de qué? De los hombres. Así que la plenitud de Cristo habita en la iglesia, según lo que vimos en Efesios 1. ¿Cierto? La plenitud de Cristo en la iglesia. Pero la plenitud de Dios, ¿dónde está? En Cristo. Ahí está. Ahí está. El tipo, el templo. El antitipo, la plenitud de Cristo habitando ¿en dónde? En la iglesia. Y el arquetipo es ¿qué? La plenitud de Dios habitando ¿en dónde? En Cristo, en medio ahora de su iglesia. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Así que lo que quiere decir esta relación es que al final las narraciones de la Biblia, los personajes, los eventos, las instituciones están específica y perfectamente relacionadas en Cristo. Porque recuerden lo que nos dijo Lucas, capítulo 24, cuando estos hombres iban camino ¿a dónde? Y dice el Señor Jesucristo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que si la Biblia tiene como personaje central a Cristo, al final ellas van a desembocar ¿en dónde? ¿Dónde van a encontrar la razón? En Cristo mismo, en el Hijo de Dios, para que usted y yo podamos contemplar sus realidades presentes y futuras. La Biblia siempre nos va a llevar a aquellas realidades que se consuman solamente en Cristo, lo que Él hizo, lo que Él logró, todo lo perfecto en Cristo. Así que, como acabamos de observar o de ver, muchos de los tipos que vemos en la Biblia no terminan simplemente en el antitipo, sino que terminan ¿en dónde? En Cristo. Cristo, que es el modelo máximo y mayor. Voy a ponerles otro ejemplo para que usted y yo lo entendamos. El Edén. Vamos a poner el ejemplo del Edén para poder entender esto. El Edén es un lugar histórico y real, ¿sí? ¿Cierto? Fue un lugar creado por Dios, retirado del mundo y señalado en la obra de redención. Eso es el Edén. Eso es el Edén. Ahora Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis 2, 7 dice lo siguiente: el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que nos vamos a devolver. ¿Será que usted cree que lo vamos a devolver? Así que vemos que el Edén entonces es ¿qué? Acuérdese. ¿El Edén es qué? Acuérdese, ¿qué es un tipo? Una persona, un evento, una institución. ¿Qué es el Edén? El tipo. Es el tipo. ¿Que prefigura qué? ¿Qué realidad muestra? El paraíso de Dios. ¿Qué muestra? El paraíso, el cielo. A eso está apuntando el Edén. El cielo. En el que usted y yo vamos a habitar un día. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar retirado del mundo. ¿Cierto? Ahí es donde vamos a estar con Dios. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo en Apocalipsis que ese Edén, ese lugar, tiene un cumplimiento y una visión aún más alta. Y es que el Edén en su consumación final, ¿qué va a ser según lo que estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7? Nos está mostrando algo mucho más alto. Y es que en la consumación final, el Edén será la comunión perfecta de los creyentes con Cristo en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Eso es lo que nos está mostrando. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 21 refuerza lo dicho. Y se lo voy a leer de los versículos 22 al 27. Apocalipsis 21, 22 al 27. Y dice el apóstol Juan, y no vi en ella templo. ¿En dónde? En ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. No viene ya templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Mire, otra vez, refuerza lo que les dije ahorita. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Mire que está haciendo referencia ¿a quién? Al Edén. ¿Qué fue lo primero que se construyó? ¿Qué se hizo? El sol. ¿Y qué? Y la luna. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Qué se cerró? ¿Qué se cerró? ¿Qué se cerró? ¿Qué se cerró? El Edén. ¿Quedó cerrado o quedó abierto? Quedó cerrado. ¿Pero qué dice? Que en el futuro ese paraíso, ese Edén, ¿qué iba a pasar? No se iban a cerrar las puertas. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar allá? No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué entró? ¿Satanás? ¿No fue allá que los tentó? Pero aquí, en este cielo, aquí no va a entrar cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo esto tiene un lenguaje que recrea la realidad más alta que se tiene en la consumación perfecta de Cristo en cuanto al Edén. Cristo es el que va a hacer que ocurra esto. Hermanos, yo entiendo que para esto debemos ser grandes teólogos y estudiosos para poder llegar a estas conclusiones. Pero hermanos, realmente la Escritura habla de esto. Y nuestros hermanos de antaño vieron lo que nosotros no podemos ver porque permanecieron ¿en dónde? Permanecieron en la verdad, humillados delante del Señor. Y es a esto de lo que usted y yo debemos llegar. A esto usted y yo debemos llegar. Por eso es importante que usted y yo podamos entender y podamos ver esto, por lo menos comprenderlo y empezar a trabajar con tal de poder darnos cuenta de estas realidades y que el mismo Señor nos convenza a nosotros en nuestro propio corazón. Por eso estamos hablando de extraer los tesoros ¿de dónde? De la Biblia. Y para usted extraer los tesoros de la Biblia, ¿qué necesita hacer? Excavar. Dígame quién encuentra un tesoro allá encima. No, usted no lo encuentra encima. ¿Lo encuentra dónde? Bien profundo, hermanos. El tesoro no se encuentra en la superficie, se encuentra bien en lo profundo. Así que, mire, David es un tipo de Cristo, ¿cierto? David es un tipo, Cristo es ¿qué? El antitipo. Pero hay una realidad aún mayor. Ya no a Cristo como rey de su iglesia. Porque David es el rey. El antitipo viene en Cristo siendo el rey de ¿qué?
de la iglesia. Pero viene otro más que la Escritura y lo muestra en mayúsculas. Viene el ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Él será el Rey y Señor de todo el universo redimido. Ahí está. Tipo, antitipo y uno más, alto todavía. ¿Que se cumple en quién? En Cristo, solo en Cristo. Hermanos, eso es lo que reposaba en la mente de Dios cuando ideó el plan de redención. ¿No le parece a usted maravilloso? ¿Qué ideó Dios en su plan? Dios tenía en su plan el cielo, con Cristo como el todo, como el templo, como Dios como el templo, Cristo como el templo. Allá en ese Edén, eso fue lo que Dios ideó. Desde el principio en la mente de Dios que estaba. Esto, la consumación total y final y más grande de todas las cosas. Eso era lo que Dios ideó. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Dios para revelarnos eso? ¿Qué hizo Dios? En su sabiduría excelsa, ¿empezó con qué? Con el antiguo pacto. Empezó con el tipo. Luego nos lleva al antitipo para culminar donde usted y yo un día disfrutaremos por la eternidad. ¿En dónde? En el arquetipo, en la realidad máxima. Eso fue lo que Dios hizo. ¿Usted recuerda que usted ha dicho que el fin de Dios en el Edén era tener un pueblo que lo adorara eternamente? Usted lo ha dicho, ¿cierto? ¿O usted lo ha escuchado? ¿Dónde se cumple esto? Allá. Es allá donde toda lengua, tribu y nación le adorarán. Así que con esto espero podamos entender por qué hablamos de que sin Cristo no hay cielo que valga. ¿Ya entiende? Cuando usted dice sin Cristo no hay cielo que valga, ¿ya lo puede entender, hermano querido? Yo espero que lo pueda entender, porque Cristo, según las Escrituras, es la consumación perfecta de ese cielo. Sin Cristo no hay cielo. Es así de sencillo, hermanos. Mis amados, por eso es que en el lenguaje del nuevo pacto, los escritores siempre hablaron con palabras como sacrificio espiritual, ofrendas, templos, cánticos, sacerdocios, salmos, reposo. ¿Y eso salió de dónde? Del lenguaje que traían ¿de dónde? Del antiguo pacto y de la relación de lo que usted y yo ya hemos estudiado y que tiene una connotación principalmente en Cristo, en la redención y la consumación. Con esto espero, hermanos, que usted y yo podamos ver cuán grande es la obra de la redención de Dios. Cuán grande es esa obra, para que usted y yo hoy seamos salvos y tengamos la esperanza de esa adoración eterna con Él. Yo sé que esto es técnico, pero hermanos, esto debe de entenderse. Debe de entenderse. Oremos al Señor.